Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. En este canal vamos a hablar sobre todo lo relacionado con Thermomix. En este caso tengo disponible el modelo TM6. En este primer vídeo vamos a hablar sobre los componentes base que trae la máquina, es decir, los componentes que traen en la caja sin ninguna edición especial. En este caso, lo primero que nos encontramos al abrir la caja es el recipiente Varoma. ¿Qué es el recipiente Varoma? Pues el recipiente Varoma es el accesorio que trae esta máquina en el cual conseguimos cocinar los alimentos al vapor. Está compuesto por tres partes. La primera parte sería la tapa. Sin ella no podríamos utilizar el recipiente Varoma. ¿Por qué? El vapor que utilizaríamos para cocinar los alimentos se evaporaría y no podríamos hacer la función que corresponde. Esta junto con esta conseguiríamos cocinar los alimentos al vapor en diferentes alturas. Lo ideal sería los alimentos que más van a tardar en cocerse, es decir, patatas, verduras. Se colocarían y en la bandeja se colocarían los alimentos que tardan menos en cocerse, como puede ser un pescado, entre otras cosas. ¿Por qué esta colocación? El agua, como sabéis, hierve a 100 grados. Por lo tanto, a medida que sube, va perdiendo ese calor. Entonces, lo ideal sería poner los alimentos que más van a tardar en cocerse lo más cercano a la fuente de calor, y a medida que va subiendo, con menos intensidad el calor, se cocinan los alimentos de arriba. A eso me refiero, ¿vale? Y por supuesto, teniendo la tapa encima, porque si no, no conseguiríamos ni cocinar el pescado ni cocinar las patatas, como he comentado anteriormente. Esto sería el recipiente Varoma. Luego nos encontraríamos con el vaso, un vaso de 2,2 litros, que es este de aquí, con unas cuchillas que no son afiladas, yo las puedo tocar sin ningún problema, pero gracias a la fuerza que ejerce el motor conseguimos cortar sin ninguna dificultad los alimentos. Para desmontar el vaso, súper sencillo, solo es girar la parte de abajo, como podéis comprobar, y con mucho cuidado sacar las cuchillas. Como podéis comprobar, es súper sencillo. Para colocarlo, colocamos las cuchillas de tal manera que encajen sin ninguna dificultad. Podemos con la parte de arriba, en la parte de arriba, sujetar las cuchillas para que no se caigan y encajamos. No tiene ninguna dificultad. Y luego nos encontraríamos en bolsitas, evidentemente, el cubilete que iría encima de la tapa. En comparación con el modelo anterior, el cubilete no cae. Suena, pero no cae. De esta manera, pues es mucho más sencillo manejarse, es más sencillo manejarse, ya que en la TM5, en el modelo anterior, podría salir sin querer el cubilete por los aires, disparado. Y bueno, nos faltaría también pues la tapa, que iría acompañada del cubilete. Luego nos encontraríamos también con la tapa antisalpicaduras. Esta tapa es utilizada para cocinar a alta temperatura. Esta tapa está diseñada de tal manera que evitamos que el aceite salte. Tiene estas dos pestañitas, como podéis ver, con las cuales se consigue que una vez colocada la tapa encima del vaso y la máquina esté en funcionamiento, no pueda levantarse. Así pues podríamos evitar el quemarnos. Luego tenemos el cestillo. El cestillo puede ser utilizado pues para colar si estamos haciendo una limonada, o si queremos pues cocinar pues carne, por ejemplo contramuslos de pollo o cualquier carne, ya que estaría en contacto con el agua, pero no con las cuchillas. Luego tendríamos la mariposa. La mariposa es utilizada pues para montar claras de huevo, para hacer un merengue, por ejemplo, o para la elaboración de salsas. Se colocaría encima de las cuchillas y giraría, como podéis ver. Y por último
nos encontramos con la espátula. La espátula tiene un diseño diferente al de la anterior generación, el TM5, y nos encontramos con esta pieza de plástico que tiene una utilidad. Cuando nosotros estamos cocinando, podemos mover los ingredientes, pero sin cortar la espátula, gracias a este tope que choca contra la tapa. Vale. Y no creáis que me he olvidado. Tenemos aquí el libro que contiene que nos trae la caja. Sería el de ideas sencillas para cada ocasión. Ese es el libro de recetas. Bueno, nos encontramos diversidad de recetas, muffins, voy a leer un poco por encima, muffins, horchata, caramelo, porque esta Thermomix trae funciones que no hay en la generación anterior. En este libro, como he comentado, eso, tenemos recetas, también tenemos técnicas, tenemos trucos, sugerencias. Es muy interesante guiarse con este libro o digital, porque también las recetas de este libro las encontraremos dentro del Thermomix. Y ahora vamos a hablar de lo que es el Thermomix en sí. La pantalla, el selector de velocidad, etcétera, etcétera. Nos encontramos con un diseño mucho más silencioso que la anterior generación y también con una pantalla mucho más grande. Anteriormente, en el TM5 nos encontrábamos en el lateral con una especie de imán en el que podríamos, con una pastilla, adquirir las recetas digitales. En este caso, este Thermomix incorpora Wi-Fi, por lo tanto, mediante la plataforma de recetas digital Cookidoo, que va con una suscripción, podemos adquirir directamente las recetas en nuestro propio Thermomix. Esto aún así os lo explicaré más detenidamente, ¿vale? Lo de Cookidoo, las recetas y todo eso. Y ahora vamos a ver, pues, un poquito la pantalla, cómo sería, cómo se ve, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues vamos a ello. Para encender el Thermomix, lo primero que tenemos que hacer es pulsar al selector de velocidad. Una vez encendido el Thermomix, nos encontramos con la pantalla principal, en la cual nos encontramos con el tiempo, que podemos seleccionarlo con el selector de velocidad, la temperatura, que iría desde los 37 grados hasta máximo los 120, y en el caso que vayamos a utilizar el baroma, temperatura baroma. Hay gente que tiene la duda sobre qué diferencia hay entre temperatura baroma y temperatura 100. Y es tan sencillo como que la temperatura baroma son 100 grados constantes. A partir de los 95 grados nos aparece la advertencia de colocar el cestillo como protección antisalpicaduras. Y por último nos encontraríamos con la velocidad. La velocidad más lenta que tiene el Thermomix es velocidad cuchara, que como su propio nombre indica es como si girásemos una cuchara. Y la más alta sería la velocidad turbo, que iría hasta las 10.700 revoluciones. Este Thermomix, en comparación con el modelo anterior, el TM5, es mucho más silencioso. Vamos a ponerlo a prueba. En cuanto he activado el Thermomix, se activa el sistema de seguridad. Yo le llamo los bracitos. Esto evita que la máquina, mientras esté en funcionamiento, pudiéramos abrir el vaso. Luego nos encontraríamos 0,5, 1 y vamos subiendo. Como veis, es muy silenciosa. Y velocidad 10. Para pararlo,
es tan sencillo como pulsar el selector de velocidad. Una vez parado el motor, se abren los bracitos, el sistema de seguridad, y ahora sin ningún problema podemos quitar la tapa. También, como podéis ver, tenemos estas dos luces verdes, las cuales indican que el vaso no quema, el vaso está frío. Una vez que el vaso ya ha llegado a una temperatura considerable, cambiarían a color rojo. Un sistema de advertencia visual bastante intuitivo. Luego, si giramos hacia la derecha, nos encontramos con la interfaz principal de Cookidoo, que es la plataforma digital de recetas de Thermomix. En este caso, con buscar la receta que queramos elaborar, nos aparecerán todos los resultados disponibles y elegiríamos ya la receta guiada, que ya os explicaré lo que es en el próximo vídeo, y empezaremos a cocinar. Si bajamos hacia abajo, pues podemos encontrar desde entrantes, platos principales, de carnes, bebidas, etcétera, etcétera. Y luego, si volvemos a la interfaz principal y giramos, nos encontramos con todas las funciones del Thermomix, las cuales serían la báscula, que en comparación con la anterior generación, esta Thermomix va de gramo en gramo, pesando. Es mucho más precisa. Si soplo, detecta, o sea que es muy precisa. Luego nos encontraríamos con el Thermomix sensor, pero que para ello hay que tener otro accesorio adicional. El modo trocear, la función trocear, la función amasar, la función turbo, el prelavado, la función triturar, la función de cocción de huevos, que según el punto que queramos de cocción los huevos nos aparecerá. Si lo queremos pues pasados por agua, mollet, medio, así hasta los huevos duros. Volvemos a la casita, vale. Luego la función hervidor, calentar, función espesar, cocción de arroz, fermentar, cocción lenta, cocción al vacío, pelar, rallar, laminar y cortar en espiral. Y ya estaría todo. Espero que os haya gustado el vídeo, que le deis me gusta. Y en el próximo vídeo haremos alguna recetita rica y la pondremos en funcionamiento. Nos vemos muy pronto. Un besito.